Las instituciones educativas han por lo menos priorizado en las zonas rurales? Ninguna, presidente. Todas esas instituciones educativas que ahora están saliendo el día de ayer han sido publicadas, son instituciones educativas que son pues capital de distrito, capital de provincia, instituciones educativas que cuentan con más de 3, 4, 5, 6, 7 aulas. Pero ¿qué son de las zonas rurales? ¿Qué son efectivamente de las instituciones educativas pobres, como se habla en este proyecto? En tal sentido, quisiera que nuestra presidenta de la comisión considere a los IGEMUS, considere a los IGECOMS también, que eso sí se encuentran pues prácticamente en estado de abandono. Muchas gracias, presidente. Congresista Lapa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas. Sinceramente, como representante de la región más pobre, hoy día me siento un poco extraño, apenado, ver este debate, escuchar este debate señalando que los centros educativos de las regiones más pobres sean atendidas con bienes muebles que sobran a las instituciones o que se van a dar de baja. Señor presidente, la Universidad de Lima donó como 10 computadoras que han dado baja a un centro educativo de Medidistrito. Esas computadoras llegaron, conforme a ley solamente tienen 4 años de vida las computadoras, pero ya habían pasado 10 años. Esos están amontonados en el centro educativo, no pueden siquiera utilizar. Y así hay en las instituciones públicas acá en Lima que quieren deshacerse de esos bienes y llevar a los centros educativos más pobres. Yo sinceramente, señor presidente, yo particularmente no voy a apoyar. Hoy en día el pueblo está escuchando por el canal del Congreso. ¿Cómo vamos a permitir cosas que están dando de baja, estén llevando a los colegios? Señor presidente, aquí los congresistas que somos de provincia debemos exigir que realmente a educación se digne un presupuesto adecuado, que toda la vida han pedido 6% de PBI, pero nosotros no tenemos voluntad para atender estos requerimientos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista. Congresista Narváez, 2 minutos. Gracias, presidente. Me hubiera gustado que el Ejecutivo nos haga llegar una propuesta en otro sentido. Una propuesta que diga simplemente vamos a declarar en emergencia a los centros educativos de extrema pobreza y por lo tanto hay que darles cosas de primera. El peor lugar donde llevamos las migajas del Estado, porque esta es una migaja del Estado, el peor lugar es en el sector educativo. ¿Por qué? Porque vamos a frustrar a esos niños cuando reciben un material que después de unos meses ya no sirve para nada. Entonces, en vez de levantar la autoestima de nuestros niños de zonas pobres, lo aniquilamos, los hundimos. ¿Queremos peruanos agachados después mañana más tarde? Es indignante esta propuesta, presidente. Es indignante porque no lo acepto. Y el Ejecutivo que rectifique esta propuesta y que presente una iniciativa para que los niños de extrema pobreza reciban materiales nuevos. No estoy de acuerdo con lo que ha planteado de buen corazón el congresista Bruce. Comparto su iniciativa y su preocupación de decir, bueno, algo que les llegue. Pero no, presidente, esto no es algo. Estas son dádivas, migajas del Estado, son mendrugos que no aceptamos los provincianos. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Marisa García. Muy buenas tardes. Señor presidente, para su intermedio, para expresar mi posición, que efectivamente, interrupción concedida a través de la presidencia. Tiene la interrupción, congresista Bruce. Presidente, veo que algunos congresistas aquí van un poco por el lado medio demagógico de que no le entreguen migajas a nadie. Esto no es una solución para equipar colegios, no viene por ese lado. Viene solamente para poder donar equipos que están operativos a instituciones educativas, nada más. La solución es que se pudran y se oxiden donde están, que el Estado siga pagando almacenaje porque no se pueden donar porque no son obsoletos y inoperativos. Y porque están operativos no se pueden donar, solamente es eso. Entonces algunos dicen,
No, que no le lleven a los colegios porque esos son migajas. Entonces un colegio se va a quedar sin un aire acondicionado que perfectamente funciona, tiene muchos años de funcionamiento, una computadora que podría servir, y prefieren que se pudra y se oxide esos equipos en almacenes. Eso no es luchar contra la pobreza, eso no es sentido común, eso es simplemente tener una mente muy corta y no saber administrar bien los recursos y los activos que tiene el Estado. Muchas gracias. Congresista García puede continuar. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo expresado por el congresista que me antecede, porque la realidad es otra. Si bien es cierto, hay computadoras, como acaba de decir, que podrían no ser útiles para algunas instituciones del Estado, pero sí pueden ser útiles para los colegios de la Sierra. He tenido la oportunidad de visitar colegios de la Sierra que no cuentan ni siquiera con sillas para que el niño pueda recibir las clases. Pues, ¿qué hacen ellos? Juntan un par de ladrillos, trazan una tabla y encima de eso se sientan los niños. ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué no podemos permitir que las sillas, los sillones, las carpetas que no se utilizan en las instituciones públicas del Estado sean enviadas a los lugares de extrema necesidad? Y de esa forma estamos contribuyendo con la economía, con la austeridad por la cual atraviesa el Estado peruano. Ahora, no se está hablando de que vamos nosotros a permitir que esos bienes se terminen de oxidar como lo están señalando, o que vamos a mandar lo que nos sirve. No, hay que hacer un catálogo de bienes que puedan ser útiles para los niños de la educación de extrema pobreza, y los que sobran podrán ser llevados a otros lugares que también se necesita. La realidad de la escuela, la realidad peruana, es distinta a la realidad que vivimos aquí en la capital, pues en la capital no encontramos los colegios como si los encontramos en la sierra, donde los niños de Piura tienen meses sin probar pan, meses sin recibir profesores. ¿Por qué? Porque están tan lejos y tan distantes que no hay la posibilidad de recibir una educación adecuada. Gracias, señor presidente. Bien, turno de congresista Curro. Presidente, me pide interrupción congresista Ceballos. Congresista Ceballos, 1 minuto. No, Pepiti, no. Ceballos, patrón, 1 minuto. Ya, gracias, presidente. Se me ocurre que en un país que tiene un Estado que está funcionando de una forma bien clara, transparente, pensando en su futuro, tiene que hacer las compras de una forma clara, concreta y de acuerdo a las necesidades. Pero si tenemos un ministerio, una institución pública que tiene excedentes, quiere decir que ha gastado mal. Si es una institución pública que va a cambiar sus computadoras viejas porque quiere unas más nuevas, por alguna razón, obviamente por operatividad y rapidez, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero ¿por qué no, en vez de comprarse la computadora nueva, la institución, por qué no pensaron primero este Estado funcionando bien en satisfacer las necesidades de nuestra educación? Esa computadora nueva que estamos comprando, por ejemplo, aquí en el Congreso, o que se están comprando en diferentes otras instituciones, deberían estar planificadas primero para la educación. Así no tendríamos excedentes y no estaríamos en esta discusión que lo único que está revelando, además del tema de las dádivas, lo único que está revelando es un tema de inoperatividad del Estado. Entonces, si un Estado está funcionando bien, tendría que tener priorizadas sus compras. Congresista Curro, puede continuar. Presidente, me pide interrupción Hernando Ceballos. 1 minuto, congresista Ceballos. Señor presidente, la verdad que a mí me parece hasta vergonzosa esta situación, ¿no? Hemos crecido mucho estos últimos 10, 15 años y estamos diciendo que para los niños pobres le vamos a dar las computadoras que ya casi no sirven, ¿no? Y me avergüenza más porque estamos hablando y sale en los diarios que vamos a comprar frigobares, televisores, y hace pocos meses estábamos comprando 5.800.000 en computadoras y le vamos a dar la basura a los niños pobres. Señor presidente, por favor, vergüenza no debería dar, ¿no? La política también se hace con gestos, y esto que lo ve el pueblo peruano, no, la verdad, pensará pues que realmente acá la insensibilidad en este Congreso se ha instalado de manera cotidiana, señor presidente. Congresista Curro, puede continuar. Presidente, hablando de educación, en nuestro país existe discriminación. Tenemos colegio de alto rendimiento, tenemos de jornada escolar completa y tenemos también de jornada normal o simple, no sé cómo se llama.
Ahora se habla de calidad educativa. ¿De qué calidad educativa hablamos? Mientras los colegios, las escuelas en medio rural pertenecientes a zonas de pobreza, extrema pobreza, las aulas están cayéndose. Ahí no se está dando la oportunidad, las condiciones para que los estudiantes puedan estudiar como debe de ser, de tal manera que se debe informar para nuestra sociedad. Implementación de laboratorios, talleres, una serie de situaciones, hasta infraestructuras deportivas, no existen. Y ahora peor, la línea de internet en esas comunidades campesinas, altoandinas, no existe, no llega, hay problemas. Entonces, ¿hasta cuándo el Ministerio de Educación no va a planificar en atender, dándole las mejores condiciones de estudio, facilitando la implementación, aulas de innovación? Ahora queremos regalar computadoras chatarras que simplemente van a estar, ¿dónde? En las secretarías, en la dirección, o de repente en cualquier otro sitio, pero menos en un ambiente adecuado, donde falta salas o aulas de innovación, donde ahí el estudiante debe prepararse. Y peor, estoy diciendo con mucha claridad, se verificamos. En esas zonas no hay línea de internet. Entonces, ¿de qué sirve que el estudiante tenga estas computadoras ya usadas? Creo que eso es una discriminación, una ofensa para estos estudiantes del país. Muchas gracias. Congresista Salgado tiene una palabra. Quiero indicar a los señores del Pleno de que ambos proyectos han sido aprobados por unanimidad. Cada bancada tenía derecho a usar 2 minutos, pero se ha concedido mucho más tiempo de lo que establece el reglamento. Tiene la palabra la congresista Salgado. Presidente, muchas gracias. Sí, sabemos que eran 2 minutos nomás por bancada, sin embargo yo he escuchado que han hablado más de 6 personas allá. Y hay que leer bien el proyecto y no hablar por hablar, ni por hacer demagogia, señor. A mí me avergüenza que congresistas que han pedido televisores para sus despachos ahora digan que no. No puede ser, y no se avergüencen, el televisor es una herramienta de trabajo, ¿por qué no lo defienden? ¿O ustedes acaso no siguen el debate cuando están en sus oficinas? Claro, el que no está en su oficina y está en su casa hace otra cosa, pero el que está aquí hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, está siguiendo el debate en diversas comisiones y puede intervenir en las que le interesen los temas, si es que no pertenece, porque obligatoriamente tendríamos que estar en la sesión. Señor, entonces a mí realmente me preocupa esas posiciones, porque ni chicha ni limonada, que no tengan nada. Yo he estado en escuelitas donde el profesor tenía que guardar sus cosas en un cajón de cartón. ¿Cómo es posible entonces que no se les pueda dar? Y hay que leer pues bien el proyecto, qué es lo que dice congresista Ceballos a través de la presidencia. La causal de estado de excedencia es la única causal por la cual se va a transferir y se le va a agilizar los trámites a los colegios. En la causal de estado de excedencia. ¿Y qué dice? Que esto está modificado por la ley 27995, conforme a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y que puedan ser útiles para el sistema educativo. Se destinan a las instituciones educativas estatales en zonas de extrema pobreza, porque estos bienes se encuentran en estado de operatividad. Y es la única que garantiza que los bienes dados de baja sean de utilidad al sistema educativo. ¿Por qué temas ya no se van a dar? La causal de obsolescencia técnica, esas no se van a entregar. La causal de mantenimiento o reparación onerosa, claro, porque el colegio no va a poder reparar, eso no se va a dar. ¿Qué no se va a dar? La causal de reposición, eso no se va a dar. Hay que leer bien, pues, no se trata de oponerse por oponer, señor presidente. Yo lamento de que colegios que no tienen nada, y yo sí me he ido a Huancavelica, yo sí me he ido a Purímac, yo sí he estado en Puno, yo sí he estado en todos los departamentos en zonas de extrema pobreza, no en las capitales de provincia. Y sí necesitan, pues aquí en Lima nomás, vayan a Ámbar, a Caujul, para que vean cómo están los colegios. Vean ustedes que el profesor me pide que por favor, aunque sea, les demos un armario de metal, de esos que ya no se utilizan ahora en la administración pública.
esos armarios grandes, esos que están queriendo ellos para guardar todas sus cosas, para que no estén en la intemperie. Se opusieron igual cuando se trataba de construir escuelas, señor presidente, yo me acuerdo mucho, que por qué las escuelas malas, por qué esto, por qué el otro, por qué no hacer algo. No es ningún proyecto de nosotros, es del Ejecutivo que están viendo la necesidad. Tenemos una brecha muy grande que no se va a poder reparar lamentablemente en tan corto tiempo. Me pide una interrupción el congresista Velázquez y el congresista Bocángel, señor presidente. Señor presidente. Una interrupción del congresista Velázquez y una del congresista Bocángel. ¿Tiene interrupción? Las interrupciones se las he dado a Velázquez y a Bocángel, disculpe, colega. Correcto. Comenzamos con el congresista Velázquez. No te he aludido. No te sientas aludido. Congresista Velázquez, puede ser uso la interrupción. Presidente, este dictamen lo hemos discutido en la Comisión de Educación y me parece que por absoluto desconocimiento se pretende hoy día impedir que los centros educativos que están en zonas de extrema pobreza puedan acceder a los excedentes de las instituciones públicas. No es que se les ofende, sino esto es una práctica permanente. ¿Es que acaso los que somos de provincia no recibimos visita de las instituciones que nos dicen pídele a la SUNAT que nos entreguen los que han incautado? Esto es voluntario, esto no obliga. Lo que hace, presidente, es que actualmente hay una ley, la 25-191, que dice que cuando una institución pública tiene excedentes, se lo da a los colegios o a la policía. Y lo que está haciendo, lo que ha hecho la presidenta del Congreso es priorizar este dictamen, es que todos estos excedentes, que no son bienes inservibles, son excedentes, vayan a los colegios de extrema pobreza, que lo soliciten, Un director de un colegio ve que una computadora no le interesa, no le conviene de repente porque no tiene luz, no tiene internet, no la pide, no lo obliga. Pero me parece absolutamente injusto que estemos en una discusión bizantina y hablando de que hay que ponerle laboratorios, que son ciudadanos de segunda categoría. Yo creo que lo que se ha hecho a través de la Comisión de Educación es priorizar y encauzar que estos excedentes vayan a los colegios de zonas en extrema pobreza, y me parece bien, presidente, me parece absolutamente bien. No le puedo dar, congresista, porque me han dado una interrupción, sino con mucho gusto. Pero, presidente, esta es una norma. Congresista, tiene la segunda interrupción, congresista Bocángel, por un minuto. Gracias, señor presidente, gracias, congresista Salgado. En verdad, este es un proyecto aprobado en la Comisión de Educación por unanimidad, a la cual también participé, y estoy totalmente de acuerdo en que la prioridad de la educación debe venir del campo a la ciudad en temas de infraestructura física y tecnológica. Pero como también ex titular de un pliego, también he pasado esto, y solamente aquí se está debatiendo un proyecto de ley que establece los procedimientos para asignar los bienes dados de baja. ¿Por qué? Porque necesitamos una reglamentación. Mi persona, cuando estuve al mando de una institución, donaba a los colegios, pero operativos, todos los bienes. A veces hay excedentes de obras, hay cementos, hay fierro, hay pinturas, hay brochas, existe muchos bienes para podérselo donar, pero los procedimientos, claro, como uno como autoridad donó mucho a los colegios de extrema pobreza, a los centros poblados que necesitan también muchas veces sustituciones. Pero ¿qué pasó? Fuimos causales de denuncia por las malas personas que por haber denunciado, ¿qué cosa hacen? Han estado acostumbrados a tener 1000 carpetas y donarlas y venderlas por chatarras por 400, 300 soles. Esos eran negociados. Pero ¿cómo servían para esos colegios de extrema pobreza donde están en el piso, en el suelo? Aquí lo único que se está normando es los procedimientos para asignar bienes dados de baja. Yo como quisiera que esas 6 computadoras que tengo en mi despacho sean entregadas a un colegio, porque nos han dado 6 computadoras más que aún no son operativas. Estos solamente son los procedimientos. Sí estoy de acuerdo en que debe haber la mejora en la calidad en infraestructura física y tecnológica desde el campo a la ciudad, porque ahí es donde está el sufrimiento. Pero en provincias, la importancia que se tiene cuando vienen los alcaldes a pedirnos, por favor, para poder implementar en este caso algunos colegios, los mobiliarios, los muebles,
los escritorios que están arrumados y botados y malográndose, o que muchas veces en la noche de las instituciones desaparecen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Salgado. Puede continuar. Sí, señor presidente, para terminar, es para facilitar los trámites. Son los que están en condición de excedencia. Me acaba de hacer recordar a congresista Echeverría que dentro de lo que había aquí en el almacén del Congreso de la República, muchos congresistas solicitaron que se les donaran computadoras o muebles, señor. Todo bajo el reglamento que se establece aquí de las condiciones de dadas de baja. Lo llevó a una escuelita en Junín y por primera vez los alumnos veían siquiera lo que era una computadora y empezaron a practicar en el teclado. Sí, ojalá que les llegue el internet, porque energía eléctrica tienen, pero no tienen internet. Ojalá que les llegue el internet, señor. Lo que quisiéramos es acortar las brechas, pero las brechas de infraestructura, no solamente en el sector educación, sino en el sector salud y en el sector transporte, todavía son muy grandes. Si nos hubiéramos dedicado solamente a crecer y no a batallar por la violencia terrorista, de repente hubiéramos podido crecer más, señor. Yo creo que este es un buen proyecto. Si viene el Ejecutivo, en buena hora que se han dado cuenta de este tema, hay que ayudar, señor, no obstruir. Gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Albrecht, presidente de la Comisión de Vivienda. Un minuto para la congresista Karina Beteta, presidente. Congresista Beteta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Víctor Albrecht. Presidente, sí, efectivamente creo es muy importante que el Parlamento tiene que aprobar este proyecto de ley para que podamos facilitar a aquellas instituciones que no tienen absolutamente ninguna oportunidad, quizás que los alumnos tengan la oportunidad de aprender, como dijo la congresista Luz Salgado, a través de las computadoras que en algunas instituciones, quizás por la dimensión ya no es buena esa computadora, pero para que puedan iniciar y aprender nuestros niños, sí. También en cuanto al mobiliario, vemos a veces a los maestros, vemos... Segunda interrupción le pide, congresista. Dale, puede continuar, congresista. Me han cortado, presidente. Los mobiliarios y todo el personal administrativo también que pueda servir. Si bien es cierto, no es lo mejor. Quisiéramos que el gobierno priorice las compras de todos los instrumentos necesarios educativos que requieren los colegios. Hacemos una exhortación acá, desde aquí al Ejecutivo. Dejen de gastar en publicidad, dejen de gastar en asesorías y podremos tener la oportunidad que nuestros niños no tengan material de segunda, sino material de primera. Gracias, presidente. Puede continuar con la lista, Álvarez. Gracias, presidente. Luego del debate de esta iniciativa, hemos escuchado grandes aportes, grandes opiniones demagógicas frente al tema de la donación de los artículos a las instituciones educativas o instituciones. Me permito incorporar el dictamen que contiene la iniciativa legislativa número 1843/2017/PE del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley 2017/CR, cuya autoría corresponde al congresista Osías Ramírez Gamarra, de la bancada de Fuerza Popular por identidad temática, por lo cual reitero a cada uno de los señores congresistas su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Congresista, tiene la palabra el congresista Noceda, presidente de la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Creo que la explicación que dio hace un momento la congresista Luz Salgado fue bastante clara y espero que haya servido para poder aclarar esta situación a los congresistas que no han leído el dictamen y que se le han pasado haciendo tanta demagogia. Y para mayor aclaración también es importante resaltar que en el dictamen también dice que las instituciones educativas estatales de zonas de extrema pobreza, de acuerdo al mapa de pobreza elaborado por la entidad competente, que tengan interés en obtener los bienes dados de baja,
deben formular su requerimiento ante la entidad titular de los bienes en el plazo de 30 días hábiles siguientes en la publicación virtual de la resolución en el portal web de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Es decir, ellos van a formular el pedido, no es que les van a mandar la chatarra. Y que son los excedentes. Entonces, presidente, aceptamos la acumulación de proyecto de ley 2099 del congresista Osías Ramírez y nos adherimos al texto de la Comisión de Vivienda y Construcción y solicito se someta a votación. Muy bien, congresista, finalizado el debate, los congresistas iban a hacer marcar la asistencia para proceder a votar. Luego de un intenso debate, entonces se registra la asistencia para someter a votación el proyecto 1843, ley que modifica la ley 27995, ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por instituciones públicas a favor de los centros educativos de las regiones de extrema pobreza. Se va a adherir el proyecto 299 del congresista Osías Ramírez y la Comisión de Educación se adhiere al texto de la Comisión de Educación. Recordemos que son 2 dictámenes aprobados por unanimidad, aprobados en sus respectivas comisiones. Se ha precisado de que se trata de excedentes, no de material ya inoperativo, que no sirva, no, se ha precisado eso y que el donante es el encargado de asumir el costo de la transferencia, ¿no? El artículo justamente lo que trata este proyecto de ley es de dar facilidades, lo han señalado los congresistas que están a favor. Hay instituciones educativas de zonas alejadas, de extrema pobreza, que presentan problemas con el mobiliario. Entonces ellos en las instituciones públicas como ministerios, lo ha dicho el congresista Carlos Brus, quien dio este proyecto de ley, recordemos que es un proyecto de ley del Ejecutivo, cuando él era ministro de Vivienda, bueno, él señaló que en el ministerio habían computadoras, ¿no?, en los almacenes que todavía estaban operativos pero que no se les podía donar. Así que lo que hace este proyecto de ley es regular y facilitar que todos estos materiales dados de baja, excedentes, no en estado inoperativo ni chatarra, este material en buenas condiciones aún puedan ser trasladados a las instituciones educativas alejadas y de extrema pobreza, ¿no? Como lo han indicado la congresista Luz Salgado, el congresista Carlos Brus, no solucionan el problema de fondo, pero sí es de muchísima utilidad para estos centros educativos, para sus profesores y para sus alumnos. Marcar la asistencia, señores congresistas. Bueno, en este sentido se plantea modificar la ley sobre donación de bienes dados de baja a favor de las instituciones educativas estatales, ofreciendo únicamente bienes dados de baja por causal de estado de excedencia, es decir, aquellos bienes que se encuentran en condiciones operativas, pero que no son utilizados por las entidades públicas propietarias. La implementación de esta modificación permitirá que las entidades públicas dispongan bienes técnicamente útiles a favor de dichas instituciones educativas estatales. En cuanto al procedimiento, actualmente la entrega o donación de los bienes dados de baja resulta muy engorroso o burocrático, ya que no permite la participación oportuna de las instituciones educativas estatales en zonas de extrema pobreza, toda vez que la decisión la toma la UGEL de la jurisdicción, lo que ocasiona que al ser comunicadas con la resolución de donación, muchas veces no aceptan los bienes, pues no son de su utilidad de la institución educativa que se pretende beneficiar. Incluye además un estado en el cual la UGEL realiza inspecciones técnicas a los bienes dados de baja con la finalidad de determinar aquellos bienes útiles para el sistema educativo, procedimiento que se evitaría si se modifica la ley y se precisa que solamente se aplica cuando los bienes son dados de baja por causal de estado de excedencia. Está por cerrarse el registro de asistencia antes de someter a votación el proyecto 1843. Vamos a cerrar votación, asistencia cerrada.
han requisado asistencia 86 congresistas al voto. Con 86 congresistas se somete a votación este proyecto de ley 1843. La propuesta se sustenta además en que si bien la norma se refiere a instituciones educativas estatales ubicadas en zonas de extrema pobreza, es política del Estado ampliar la cobertura y acceso masificado del Internet, tanto así que el sector educación cuenta con un órgano desconcentrado denominado Proyecto Huascarán, que tiene como una de sus funciones generales ampliar la cobertura de los servicios educativos principalmente en zonas más pobres y alejadas con programas de educación a distancia y promover el desarrollo de redes educativas. Por lo demás, se realiza la capacitación permanente a nivel nacional a los profesionales de las entidades públicas, que incluye UGEL en materia de propiedad estatal, oportunidad